Donald Trump le pide descaradamente a Putin que libere información sobre la familia de Biden. En una nueva entrevista publicada el martes, el expresidente Donald Trump pidió al presidente ruso Vladimir Putin que divulgue cualquier información perjudicial que tenga sobre la familia Biden, en una solicitud descarada de asistencia política interna del principal adversario de Estados Unidos. Es el ejemplo más reciente de la voluntad de Trump de solicitar aceptar la ayuda política interna de potencias extranjeras, incluso de Putin, quien actualmente supervisa una guerra sangrienta contra Ucrania. En una entrevista con Just the News, Trump hizo una afirmación no comprobada sobre los tratos comerciales de Hunter Biden en Rusia y le pidió a Putin que diera a conocer cualquier información que pudiera tener sobre la situación. No está claro si existe algún material o si el Kremlin tiene acceso a él. Creo que Putin sabría la respuesta a eso, dijo Trump, refiriéndose a los posibles tratos de Hunter Biden en Rusia. Creo que debería publicarlo, creo que deberíamos saber esa respuesta. Es cierto que a Hunter Biden se le pagó generosamente por el trabajo de consultoría que realizó en países extranjeros, incluidos Ucrania y China, mientras que su padre, el presidente Joe Biden, fue vicepresidente. El Departamento de Justicia tiene una investigación criminal en curso sobre estos tratos y posibles delitos financieros, pero no ha surgido evidencia que respalde las afirmaciones de Trump de que los Biden se involucraron en corrupción o influyeron en la política estadounidense para beneficio personal. Y el presidente no ha estado implicado en la investigación. Hunter Biden ha negado haber actuado mal y dice que será absuelto cuando termine la investigación criminal. El complot de Trump del 6 de enero parece cada día más oscuro y peligroso. Semana tras semana se revela que el intento del expresidente Donald Trump de robarse las elecciones de 2020 es más profundo y más amplio de lo que parecía inicialmente, lo que agudiza el dilema nacional de si se le podría pedir cuentas y cómo. Incluso cuando un juez federal comentó el lunes que Trump probablemente intentó cometer un delito para permanecer en el cargo el año pasado. Los ataques del expresidente a la democracia se están intensificando. Estuvieron en exhibición tan recientemente como el sábado por la noche en un mitin lleno de mentiras que subrayó como su conspiración para anular las elecciones. Ya sea criminal o no, sigue visceralmente viva y capaz de dañar elecciones futuras. Si bien gran parte del país ha quedado paralizado por la brutal guerra de Rusia en Ucrania, el comité de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección ha estado corriendo contrarreloj hasta su probable desaparición si los republicanos recuperan la Cámara en las elecciones intermedias de noviembre. El lunes dio otro paso para hacer que dos ex asesores de Trump rindan cuentas al presentar referencias de desacato criminal. Es extraordinario que, más de 14 meses después, sigan surgiendo nuevos detalles de los esfuerzos de Trump y quienes lo rodean para subvertir la victoria del presidente Joe Biden. También es irónico que esta amenaza a la democracia estadounidense se exponga aún más mientras Washington lidera un esfuerzo internacional para salvar la libertad en Ucrania, que está bajo un ataque mucho mayor por parte del presidente ruso Vladimir Putin, a quien Trump todavía parece adorar como un héroe. Aquí en casa, una ráfaga de nuevos detalles en los últimos días sobre el comportamiento del expresidente justifica la continuación de las investigaciones sobre el peor ataque a la democracia estadounidense en décadas. Esas revelaciones también explican por qué los republicanos pro-Trump estaban tan interesados en evitar que el comité selecto de la Cámara que investigaba el 6 de enero de 2021 despegara, e inyectan una nueva dimensión política al intento de regreso de Trump, ya que él presenta las elecciones intermedias de 2022 como un referéndum sobre la mentira de que ganó en 2020 y busca construir un regreso a la Casa Blanca sobre las mismas falsedades que han atraído a millones de sus simpatizantes.
lo que dice un juez sobre si Trump intentó obstruir el Congreso. En un acontecimiento el lunes que por sí solo encapsuló los sorprendentes eventos de las últimas elecciones que aún se ciernen sobre el país, un juez federal escribió que era más probable que no que Trump intentó obstruir de forma corrupta al Congreso en su certificación de la victoria electoral de Biden. El comentario del juez David Carter se produjo cuando dictaminó que los correos electrónicos de John Eastman, un abogado conservador que ayudó a elaborar el falso argumento de Trump de que las elecciones de 2020 fueron robadas, deberían entregarse al comité. Carter no puede iniciar un caso contra Trump, pero sus palabras no solo pusieron un marcador histórico a todo volumen sobre un presidente que cometió un delito potencial en el cargo, y que puso en riesgo a todo el sistema democrático de Estados Unidos. Su comentario volvió a centrar la atención en el debate dentro del comité de la Cámara sobre hacer lo que sería una referencia criminal histórica de Trump al Departamento de Justicia. Tal medida presentaría al secretario de Justicia Merrick Garland con la decisión trascendental de procesar a un expresidente que está maniobrando con un cofre de guerra de $100 millones en un posible intento de recuperar su puesto en 2024. Podría haber pocas papas políticas más calientes para un secretario de Justicia que ya enfrenta presiones políticas que tratar con los asesores de Trump que obstruyen el comité. No perseguir a Trump en tales circunstancias enviaría una señal de impunidad para los presidentes que buscan destruir las instituciones democráticas estadounidenses, incluso cuando los partidarios de Trump que saquearon el Capitolio de Estados Unidos comienzan a ser condenados y enfrentan penas de prisión por aparentemente actuar según los deseos de su héroe político. Pero actuar en contra de Trump aseguraría que la oscura historia de las elecciones de 2020 continúe dominando la política estadounidense en los años venideros porque le ofrecería al expresidente nuevo material para sus afirmaciones de que es perseguido por el poder político establecido. Aprovechando ese tema el lunes, el portavoz de Trump, Taylor Budowich, criticó el fallo de Carter como solo otro ejemplo de cómo la izquierda está armando cada rama del gobierno contra el presidente Trump, pero el panel devolvió el golpe. La opinión de la Corte también incluye una advertencia que la falta de responsabilidad podría preparar el escenario para que se repita el 6 de enero, dijeron en un comunicado el lunes el presidente del comité, Benny Thompson, demócrata de Mississippi, y la vicepresidenta Liz Cheney, republicana de Wyoming. Estados Unidos no debe permitir que se minimice lo que sucedió ese día y no puede aceptar como normales estas amenazas a nuestra democracia, dijeron, tratando claramente de enfatizar la relevancia perdurable de los disturbios en el Capitolio a medida que el reloj político avanza. Corte Suprema arrastrada al lodo. Los acontecimientos del lunes sacudieron a Washington, ya que todavía estaba aceptando las implicaciones de las revelaciones de la semana pasada de que Virginia Ginny Thomas, esposa del juez de la Corte Suprema Clarence Thomas, había tratado agresivamente de apoyar los intentos de Trump de aferrarse al poder a finales de 2020 y principios de 2021. No hay indicios de que su esposo haya estado involucrado en intentos de subvertir una elección legal, pero la reputación de la Corte Suprema se basa en la suposición de imparcialidad y en evitar cualquier apariencia de problemas éticos. Este tema ahora ha arrastrado a la bancada superior directamente a las secuelas del 6 de enero, un ultraje que está afectando a todas las ramas del gobierno estadounidense, y se produjo cuando los senadores republicanos pasaron la semana pasada difamando a la jueza Ketanji Brown Jackson, elegida por Biden por la Corte Suprema, con afirmaciones engañosas de que era blanda con los delincuentes de pornografía infantil, lo que podría dañar su reputación entre algunos votantes en los próximos años. Irónicamente, muchos de esos mismos senadores estaban entre los facilitadores y apologistas más fervientes de Trump cuando desgarró el Estado de Derecho en la Casa Blanca.
Múltiples fuentes dijeron el lunes que el comité buscará una entrevista con Ginny Thomas sobre los textos en su poder que la muestran, rogándole al entonces secretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows, que redoblará los esfuerzos para bloquear la victoria de Biden.